Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy. Si son nuevos por aquí, les doy una gran bienvenida. Y si ya son parte de esta familia, me encanta verlos de vuelta. Hoy tenemos un tema jugoso, un tema que seguramente les va a interesar. Vamos a hablar de chismes, de tendencias, de noticias del mundo del espectáculo. En fin, vamos a adentrarnos en un mundo lleno de brillo y a veces un poco de drama. Y específicamente vamos a analizar tres cosas que dando mucho de copyright hablar en los últimos días. Primero vamos a hablar sobre el supuesto desafío que Kerem Bürsin le habrá lanzado a Anne Eru-Parrafoel. Luego analizaremos la supuesta despedida de Anne Eru-Parrafoel de la actuación Superíndice 3N, ¿es real o es solo un rumor exagerado? Y por último nos sumergiremos en la presentación Superíndice 3N explosiva de Montblanc, con todos sus detalles y sorpresas. Así que preparen sus palomitas, porque esto se va a poner interesante. Pero antes de empezar, como siempre, les recuerdo que si les gusta este tipo de contenido, si disfrutan de los chismes, las noticias del espectáculo y las tendencias, no olviden suscribirse al canal. Así me ayudan a seguir creando contenido para ustedes y además no se pierden ninguno de los vídeos que subo cada semana. Activen la campanita para recibir notificaciones y estar al día con todo. Ahora sin preámbulos, vamos a empezar con este chismecito. Bien, empecemos con el drama, con la salsa, con el rumor que recorriendo las redes sociales como la Superíndice 3 Lbora, el supuesto desafío de Kerem Bürsin a Anne Eru-Parrafoel. A ver, aclaremos algo desde el principio, esto no es confirmado. No hay comunicados oficiales ni declaraciones directas por parte de ninguno de los dos. Pero, Superíndice 3 de la gracia si no hay un poco de especulación Superíndice 3N, ¿verdad? El dulce sabor de la incertidumbre. Es precisamente lo que alimenta los foros de fans y las cuentas de chismes en redes sociales. Y hablando de eso, ¿han notado cómo las redes sociales se han convertido en el principal caldo de cultivo para este tipo de rumores? Antes teníamos que esperar a la revista del Corazu Superíndice 3N o al programa de televisión Superíndice 3N de cotilleo para enterarnos de estas cosas. Ahora basta con un comentario ambiguo en Instagram o un me gusta sospechoso para que se desate la tormenta. Según lo que se dice, el desafío vendrá a raíz de la creciente popularidad de Anne Eru-Parrafoel y sus nuevos proyectos, tanto en la actuación Superíndice 3N como en el mundo de la moda. Algunos dicen que Kerem, consciente de su propio talento y con diéresis copyright cito, querrá demostrar que sigue siendo una figura relevante y que puede competir con Anne en tu copyright términos de popularidad y proyectos. La eterna competencia entre ex. Y es que seamos sinceros, desde que terminaron su relación Superíndice 3N, la prensa y los fans no han dejado de compararlos. Cada uno de sus movimientos es analizado con lupa, buscando pistas de una posible reconciliación Superíndice 3N o, en este caso, de una rivalidad encubierta. ¿CU Superíndice 3 mo se manifestará este desafío? Bueno, aquí es donde la cosa se pone aún interesante. Algunos sugieren que Kerem estará buscando proyectos que sean similares a los de Anne, ya sea en Geo Copyright Nero o en Temu Tika, para poder demostrar que puede hacerlo igual, o incluso mejor. Otros dicen que el desafío será bien en tu copyright menos de imagen pública, es decir, que Kerem estará tratando de mejorar su presencia en redes sociales, asistir a eventos importantes y colaborar con marcas reconocidas para aumentar su visibilidad y popularidad. La batalla por el engagement. Porque al final del día, en el mundo del espectáculo, la popularidad se traduce en oportunidades laborales y contratos millonarios. Y en ese sentido, tanto Kerem como Anne son conscientes de la importancia de mantener una imagen pública impecable y de cultivar su base de fans. Ahora bien, seamos honestos, todo esto podrá ser simplemente un rumor infundado. Quizá ese Kerem y Anne simplemente siguiendo sus propios caminos profesionales y cualquier similitud en sus proyectos o estrategias es pura coincidencia. Pero, no podemos negar que la idea de un desafío entre ellos es bastante atractiva, especialmente para los fans que aún más menos han con verlos juntos de nuevo. El poder del fandom. Es increíble la pasión Superíndice 3N que pueden llegar a sentir los fans por sus ídolos. Son capaces de movilizarse en redes sociales, de organizar eventos, de defender a capa y espada a sus artistas favoritos.
Y en el caso de Kerem y Ande la Legiu superíndice 3N de fans que aún anhelan su reconciliación superíndice 3N es enorme y muy activa. Son ellos precisamente los que alimentan este tipo de rumores y los que se niegan a aceptar que su historia de amor haya terminado. Lo cierto es que ambos actores son extremadamente talentosos y exitosos por derecho propio. Kerem Bürsin ha demostrado su versatilidad en una variedad de roles, desde comedias románticas hasta dramas de acción superíndice 3N. Y Hande Erupparra fue la conquistado al público con su belleza, carisma y talento actoral. Asu que independientemente de si existe o no un desafío entre ellos, estoy seguro de que ambos seguirán cosechando con diéresis copyright hitos en sus respectivas carreras. Y hablando de con diéresis copyright hito, ¿han visto los últimos proyectos de Kerem? Es imparable. Y Hande por su parte no deja de sorprender con sus apariciones en revistas de moda y sus colaboraciones con marcas de lujo. Ambos estuvieron en la cima de sus carreras y sinceramente, dudo mucho que tengan tiempo para andar pensando en desafíos o rivalidades. Ahora pasemos al segundo tema del dúo, la supuesta despedida de Hande Erupparra fue el de la actuación superíndice 3N. Aku también copyright N hay que tener mucho cuidado, porque la información superíndice 3N es confusa y no hay nada confirmado. Sin embargo, los rumores son persistentes y merecen ser analizados. El fantasma del retiro. Es un rumor que persigue a muchas celebridades, especialmente a aquellas que han alcanzado la fama a una edad temprana. La presión superíndice 3N medio tica, el ritmo de trabajo agotador y la necesidad de reinventarse son algunos de los factores que pueden llevar a un artista a plantearse un descanso o incluso una retirada definitiva. Según lo que se dice, Hande Erupparra fue el estará considerando alejarse temporalmente de la actuación superíndice 3N para enfocarse en otros proyectos personales y profesionales. Algunos sugieren que estará interesada en explorar otras subcondiéresis, reas creativas, como la pintura o el diseño más menos o. Otros dicen que simplemente necesita un descanso de la intensa presión superíndice 3N medio tica y de la exigencia de los rodajes. El llamado de la creatividad. Y es que no olvidemos que Hande además de ser una actriz exitosa, es una persona con inquietudes artísticas. Ha mostrado su talento para la pintura en varias ocasiones y siempre ha manifestado su interés copyright por el mundo del diseño más menos o, será comprensible que después copyright de aún más menos os dedicados a la actuación superíndice 3N, sienta la necesidad de explorar otras facetas de su creatividad. La verdad es que Hande Erupparra fue ha estado trabajando sin parar durante los últimos aún más menos os, protagonizando varias series de televisión superíndice 3N que han sido un con diéresis copyright cito rotundo. Es comprensible que necesite un tiempo para recargar energías y explorar otras facetas de su vida. Además de ese, no olvidemos que Hande también copyright N es una figura muy popular en el mundo de la moda y ha colaborado con varias marcas reconocidas. Quizá se quiera dedicar ese tiempo a este aspecto de su carrera. La reina de la alfombra roja. Hande se ha convertido en un icono de estilo y sus apariciones en eventos de moda siempre generan una gran expectación superíndice 3N. Las marcas de lujo se la rifan y ella sabe cómo lucir sus diseños a la perfección superíndice 3N. No será descabellado pensar que quiera consolidar su posición superíndice 3N en el mundo de la moda y lanzar su propia línea de ropa o accesorios. Ahora bien, es importante destacar que incluso si Hande Erupparra fue el decidiera tomarse un tiempo libre de la actuación superíndice 3N, esto no significa que se retire por completo. Es muy probable que después copyright de un tiempo, regrese a la pantalla con nuevos proyectos y renovadas energías. Además de ese, hay que tener en cuenta que Hande es una persona muy ambiciosa y con muchas inquietudes, por lo que es probable que siempre es tu copyright buscando nuevos desafíos y oportunidades. El regreso triunfal. Porque al final, los actores siempre vuelven. Ya sea por pasión superíndice 3N, por necesidad o por simple nostalgia, la llamada del escenario es irresistible. Y estoy seguro de que si Hande decide tomarse un respiro, volver con las pilas cargadas y con proyectos aún más ambiciosos. Así que en resumen, la supuesta despedida de Hande Erupparra fue el de la actuación superíndice 3N es solo un rumor, aunque un rumor bastante persistente. Habrá que esperar para ver si se confirma o no, pero lo que es seguro es que Hande es una artista talentosa y versátil que tiene mucho que ofrecer al mundo del espectáculo. Y mientras tanto podemos seguir disfrutando de sus proyectos actuales y de sus apariciones en eventos de moda.
Finalmente llegamos al último tema del DUA, la Presentació Superíndice 3N explosiva de Montblanc. Aquí, a diferencia de los temas anteriores, tenemos información superíndice 3N concreta y confirmada. Montblanc, la famosa marca de artículos de lujo, ha realizado una presentación superíndice 3N espectacular para dar a conocer sus nuevas colecciones y productos. El lujo al alcance de la mano. Montblanc es sinónimo de elegancia, sofisticación superíndice 3N y calidad. Sus productos son un símbolo de estatus y son apreciados por coleccionistas y amantes del buen gusto en todo el mundo. La presentación Superíndice 3N fue un evento lleno de glamour y sofisticación Superíndice 3N, con la presencia de numerosas celebridades, influencers y personalidades del mundo de la moda. Montblanc aprovechó Superíndice 3 la ocasión Superíndice 3N para mostrar su nueva línea de relojes, instrumentos de escritura, artículos de cuero y accesorios. La creme de la creme. Los eventos de Montblanc siempre son un desfile de estrellas y personalidades influyentes. Es una oportunidad para ver y ser visto, para codearse con la gente importante y para disfrutar de un ambiente exclusivo. Y por supuesto para admirar las creaciones de la marca. Uno de los aspectos muy destacados de la presentación Superíndice 3N fue la innovación Superíndice 3N y la tecnología que Montblanc ha incorporado a sus nuevos productos. Por ejemplo, la marca ha lanzado una nueva colección Superíndice 3N de relojes inteligentes que combinan la elegancia de un reloj tradicional con las funcionalidades de un smartwatch. También Copyright N ha presentado nuevos instrumentos de escritura con tecnología de realidad aumentada, que permiten a los usuarios interactuar con el contenido que escriben de una manera innovadora. El futuro es ahora. Montblanc no se ha quedado anclada en el pasado y ha sabido adaptarse a los nuevos tiempos. Sus relojes inteligentes y sus instrumentos de escritura con realidad aumentada demuestran que la marca estuvo comprometida con la innovación Superíndice 3N y con la incorporación Superíndice 3N de la tecnología a sus productos. Además de la innovación Superíndice 3N Tecnolu Superíndice 3 GICA, Montblanc también Copyright N ha puesto un grano con diéresis copyright énfasis en la sostenibilidad y la responsabilidad social en sus nuevos productos. La marca ha utilizado materiales reciclados y procesos de producción Superíndice 3N respetuosos con el medio ambiente para minimizar su impacto ambiental. También Copyright N ha colaborado con organizaciones Venu Copyright FICAS para apoyar causas sociales importantes. El lujo con conciencia. Montblanc ha demostrado que el lujo no tiene por qué estar reñido con la sostenibilidad y la responsabilidad social. La marca se preocupa por el medio ambiente y por las causas sociales y ha incorporado estos valores a sus productos y a su estrategia de marketing. La presentación Superíndice 3N de Montblanc fue un con diéresis copyright cito rotundo y ha generado una gran expectativa en el mundo del lujo. La marca ha demostrado una vez más su capacidad para innovar y reinventarse, sin perder su esencia y su tradición Superíndice 3N. Y es que al final eso es lo que define a Montblanc. Una combinación Superíndice 3N perfecta de tradición Superíndice 3N e innovación Superíndice 3N, de elegancia y funcionalidad, de lujo y responsabilidad. En resumen, hoy hemos hablado de tres temas que N dando mucho de copyright hablar, el supuesto desafío de Kerem Bürsin a Anne Eru Parrafoel, la supuesta despedida de Anne Eru Parrafoel de la actuación Superíndice 3N y la presentación Superíndice 3N explosiva de Montblanc. Hemos analizado los rumores, las noticias y los hechos, tratando de separar la verdad de la ficción Superíndice 3N. Y como siempre hemos intentado hacerlo con un toque de humor y de especulación Superíndice 3N. Espero que hayan disfrutado de este chismecito tanto como yo. Me encanta compartir con ustedes este tipo de contenido y saber sus opiniones sobre los temas que tratamos. Y por supuesto me encanta leer sus comentarios y sus sugerencias. Antes de despedirme, quiero agradecerles a todos por ver este vídeo. Su apoyo es fundamental para mí y me motiva a seguir creando contenido para ustedes. Sin ustedes, este canal no sería posible. Así que gracias y mil veces gracias. No olviden dejar sus comentarios sobre los temas que hemos tratado hoy. ¿Creen que Kerem realmente desafió Superíndice 3 a Ande? ¿Piensan que Ande se tomar un tiempo libre de la actuación Superíndice 3N? Copyright les pareció Superíndice 3 la presentación Superíndice 3N de Montblanc? Quiero saber sus opiniones. No se corten. Quiero leerlos a todos.
Y por último pero no menos importante, quiero invitarlos a que le den me gusta a este vídeo si les ha gustado, que lo compartan con sus amigos y familiares para que también Copyright N se enteren de estos chismes, y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Prometo seguir trayéndoles contenido jugoso y entretenido. Muchísimas gracias por su tiempo y su atención Superíndice 3N. Nos vemos en el Pro Superíndice 3 vídeo. Adiós Superíndice 3S.